Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón virtual donde desentrañamos los misterios del corazón, las batallas profesionales y los secretos más jugosos del universo del espectáculo, con una especial predilección por nuestros ídolos turcos. Hoy prepárense para un viaje aún más profundo en una historia que ha acaparado titulares, encendido debates y generado un torbellino de especulaciones en las redes sociales. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, realmente teme perder a Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas en Turquía. ¿Se avecina una tormenta en el paraíso? La pregunta, amigos, es compleja y las respuestas escurridizas. Pero no teman, porque estamos aquí para diseccionar cada rumor, cada gesto, cada pista, y separar la verdad de la ficción en este drama que parece sacado de una de las mejores telenovelas turcas. Antes de sumergirnos en este océano de incertidumbre, permítanme recordarles que su suscripción es el combustible que alimenta este canal. Si disfrutan de este tipo de contenido, si son apasionados por conocer los detalles más íntimos de las vidas de sus celebridades turcas favoritas, si les gusta el análisis profundo y el cotilleo bien informado, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Prometemos seguir brindándoles contenido fresco, análisis perspicaces y, por supuesto, mucha información jugosa. Ahora sí, con sus cinturones de seguridad abrochados, comencemos esta exploración que promete ser más emocionante que un final de temporada. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con la fuerza de un trueno en el mundo del entretenimiento turco y que juntos evocan imágenes de romance apasionado, éxito deslumbrante y, por supuesto, una relación que catapultó sus carreras a alturas estratosféricas. Su química en la serie Erkenci Pájaro Soñador no fue simplemente una actuación convincente, trascendió la pantalla, se materializó en la vida real y los convirtió en la pareja del momento, en el sueño romántico de millones de personas. Durante meses fuimos testigos privilegiados de su amor, sus risas compartidas, sus viajes exóticos, sus miradas cómplices y la admiración mutua que se profesaban en público. Parecía un cuento de hadas moderno, una prueba irrefutable de que en ocasiones, la magia que vemos en la televisión puede ser genuina y palpable. Pero como bien sabemos, la realidad rara vez se ajusta a los moldes de los cuentos de hadas. Tras el fenómeno global de Erkenci, sus caminos profesionales comenzaron a divergir. Can Yaman, impulsado por su carisma magnético y una ambición desmedida, decidió emprender la conquista del mercado europeo, estableciendo su base de operaciones en Italia. Demet Özdemir, por su parte, optó por continuar su carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas, respetadas y solicitadas del país. Esta bifurcación en sus trayectorias profesionales marcó el inicio de una nueva etapa en su relación, una etapa llena de desafíos, incertidumbres y, lamentablemente, rumores persistentes de crisis. Y aquí es donde la trama se complica, donde las especulaciones se intensifican y donde los murmullos de crisis se convierten en un coro ensordecedor. La distancia física, sin duda, ha jugado un papel crucial. Aunque ambos han hecho esfuerzos encomiables por mantener viva la llama del amor a pesar de los kilómetros que los separan, es innegable que la dinámica de una relación a distancia es radicalmente diferente a la de una relación donde la cercanía es la norma. Los viajes esporádicos, las videollamadas nocturnas y los mensajes virtuales, por más significativos que sean, a menudo no son suficientes para contrarrestar la erosión que produce la falta de contacto físico y la ausencia en los momentos cotidianos. La situación se agrava aún más cuando ambos tienen agendas profesionales increíblemente demandantes, que los mantienen constantemente ocupados y les dejan poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Pero la distancia no es el único obstáculo que esta pareja debe sortear. También se han filtrado rumores persistentes sobre diferencias irreconciliables en sus prioridades y ambiciones. Can Yaman, con su mirada puesta en el estrellato internacional, parece estar más interesado en participar en proyectos que le permitan expandir su alcance a un público global. Demet Özdemir, en cambio, parece sentirse más cómoda y segura en el mercado turco, donde goza de una base de fans leales, el reconocimiento unánime de la crítica y la admiración del público en general. Esta divergencia en sus aspiraciones profesionales ha generado tensiones y debates internos, poniendo a prueba la fortaleza de su relación. Además, no podemos ignorar el factor de la competencia, un elemento omnipresente en el mundo del espectáculo. Can y Demet son jóvenes, atractivos, talentosos y, sobre todo, ambiciosos. En un entorno tan competitivo como el del entretenimiento, es inevitable que surjan roces, envidias y comparaciones constantes. Aunque ambos han negado categóricamente cualquier tipo de rivalidad, es difícil creer que no exista una cierta presión subyacente,
una necesidad de superarse mutuamente y de demostrar su valía en un mercado implacable. Esta dinámica competitiva, aunque no necesariamente malintencionada, puede generar tensiones y afectar la armonía de la relación. ¿Pero cuánta verdad hay en todo esto? ¿Realmente Can Yaman teme perder a Demet Özdemir? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla ni definitiva. Ambos han mantenido un perfil extremadamente bajo en lo que respecta a su relación, evitando hablar del tema en público y negando cualquier indicio de crisis. Sin embargo, las redes sociales, esa ventana indiscreta a la vida de las celebridades, nos ofrecen algunas pistas reveladoras. En los últimos meses hemos observado una marcada disminución en la frecuencia de sus interacciones en redes sociales. Los comentarios en las fotos han disminuido, los me gusta son más esporádicos y los mensajes cariñosos que solían compartir con tanta frecuencia han desaparecido por completo. Si bien esto no es una prueba irrefutable de una crisis inminente, sí sugiere que algo ha cambiado, que la dinámica de su relación ha experimentado una transformación significativa. Además, varios medios de comunicación turcos han publicado artículos insinuando que Can Yaman está celoso del éxito arrollador de Demet Özdemir en Turquía. Según estas fuentes anónimas, el actor no estaría contento con el hecho de que su novia siga siendo más popular que él en su país natal, a pesar de sus esfuerzos por triunfar en Europa. Estos rumores, por supuesto, no están confirmados y deben ser tomados con pinzas, pero han contribuido a alimentar la especulación sobre una posible crisis en la pareja y a generar un clima de incertidumbre entre sus seguidores. Otro factor que ha influido negativamente en esta situación es la implacable presión mediática. Tanto Can como Demet son constantemente acosados por la prensa, que los persigue a todas partes y publica fotos y artículos detallando cada aspecto de su vida privada. Esta intrusión constante en su intimidad puede ser extremadamente difícil de soportar y puede tener un impacto devastador en una relación, especialmente cuando se trata de una relación a distancia que ya enfrenta otros desafíos. Pero no todo son malas noticias. También existen señales que sugieren que la pareja sigue luchando por su amor y que no están dispuestos a renunciar fácilmente a lo que tienen. Recientemente se les ha visto juntos en algunas ocasiones, aunque han evitado ser fotografiados por los paparazzi. Además, ambos han manifestado en entrevistas su deseo de seguir juntos y de superar los obstáculos que se les presenten en el camino. Estas declaraciones públicas, aunque prudentes y mesuradas, indican que todavía existe un fuerte vínculo entre ellos y que están dispuestos a trabajar para preservar su relación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la verdad detrás de todos estos rumores y especulaciones? La realidad es que solo Can y Demet conocen la verdadera situación de su relación. Nosotros, como observadores externos, solo podemos analizar las pistas que nos ofrecen y especular sobre su futuro. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación está atravesando un periodo turbulento, marcado por la distancia, las ambiciones profesionales y la presión mediática. Sin embargo, también es evidente que ambos se quieren y que están comprometidos a luchar por su amor. Si lograrán superar estos obstáculos y mantener viva la llama, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Volviendo a la pregunta inicial, ¿Can Yaman teme perder a Demet Özdemir? Mi respuesta es un rotundo sí. Creo que es muy probable que Can Yaman tenga miedo de perder a Demet. No solo por el profundo amor que siente por ella, sino también por lo que ella representa en su vida. Demet es una parte fundamental de su historia, es la persona con la que compartió momentos inolvidables y con la que alcanzó la fama internacional. Perderla sería perder una parte de sí mismo, una parte de su éxito y una parte de su felicidad. Pero como dije antes, el miedo no siempre es negativo. A veces el miedo nos impulsa a luchar por lo que queremos, a superar los obstáculos y a valorar lo que tenemos. Esperemos que este sea el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, y que su amor sea lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta que se les presente. En resumen, hemos analizado exhaustivamente los rumores de crisis entre Can Yaman y Demet Özdemir, explorando los factores que podrían estar influyendo en su relación, como la distancia, las ambiciones profesionales y la presión mediática. Si bien no podemos confirmar una ruptura definitiva, sí es evidente que la pareja está atravesando un momento difícil. Sin embargo, también hemos visto indicios de que ambos están dispuestos a luchar por su amor. El tiempo dirá si lograrán superar estos obstáculos y seguir juntos. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que la pareja logrará superar esta crisis? ¿O piensan que es el principio del fin de su historia de amor? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Muchas gracias por ver este vídeo y por apoyar nuestro canal. Recuerden que subimos contenido nuevo todas las semanas, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.